Eh, Siguiendo con el estudio del Evangelio de Juan, considero que es bueno primeramente recordar el objetivo o la razón del por cual Juan escribió su libro, que lo encontramos en donde Juan, capítulo 20, versículo 31, que dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo considero que es bueno que siempre estemos recordando cuál es el objetivo que tenía Juan al escribir este libro. Ese era el deseo que Juan tenía en su corazón, puesto por el Señor, era que todo aquel que leyera este libro, este Evangelio, llegara a creer en Cristo, y por llegar a creer en Cristo, no solamente como Salvador, sino también como Señor y como Dios, ¿sí? Como Hijo de Dios, llegando a este conocimiento y creyendo, pudieran tener vida en su nombre. Como ya antes nos lo había hecho saber el hermano Marco, el 90% de los escritos en el Evangelio de Juan no los encontramos en nosotros. Evangelio. Es claro que el apóstol Juan, teniendo conocimiento del contenido de los otros evangelios, no tenía interés en tratar de testificar sobre ellos, sobre lo que ya estaba escrito. Él ya conocía y había leído los otros evangelios. Él no quería testificar sobre ellos, sino más bien quiso que sus lectores recibieran de primera mano su testimonio, el testimonio de alguien que había sido, valga la redundancia, testigo de primera mano de todo el ministerio del Señor Jesús. Y a la vez mostrar al Señor como lo que es el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso los escritos de Juan son distintos, porque él quería, de hecho, mostrar lo que los otros no habían mostrado. Los otros evangelios quiso escribir lo que los otros no, quiso complementar, ¿sí? Teniendo como fundamento que llevar a las personas a que creyeran en Cristo como lo que es, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. En el versículo 14 encontramos tres declaraciones. La primera declaración es: el Verbo fue hecho carne. El griego nos la transmite de una forma más exacta. El Verbo fue nacido carne. El Verbo fue nacido carne, se encarnó. Pensemos un poco en esta declaración. El Verbo fue hecho carne. Sí, el mismo Verbo que era en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, ahora, desde la eternidad, el anciano de días, lo llama el profeta Daniel, vino a nacer como un bebé. Y esto es lo que quiere Juan enseñar, que si bien hubo un niño que nació en un pesebre, el cual le pusieron por nombre Jesús, anunciado por los profetas desde antes, como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este Salvador era desde antes de la fundación del mundo. El Verbo se ha encarnado, ha nacido, hay un bebé que ha nacido en Belén, pero Juan dice, este no nació ese día como alguna secta lo dice, sino que era desde antes de la fundación del mundo, ya existe, aunque se encarnó, ya era persistente en la eternidad, porque estaba con Dios. Lo más maravilloso de la encarnación del Verbo es que el que es espíritu, porque eso nos enseña la palabra, dice la palabra que Dios es espíritu, por lo tanto es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra.
aquí lo interesante es que aquel que es espíritu se hizo carne o nació de carne para los que fuimos nacidos de carne, ahora por medio de él podamos ser nacidos de espíritu. Tremendo eso, porque aquel que era espíritu se encarnó, se hizo carne para que nosotros que éramos carne podamos nacer en espíritu. Jesús nunca dejó de ser Dios, aunque se hizo carne, él sigue siendo Dios. Y algo que quiero hacer una parte aquí, porque cuando dice habitó en carne, esta expresión también habla de la humillación en parte de Jesús de hacerse carne, porque la expresión carne, cuando se utiliza en la Biblia, siempre utiliza a esa parte malvada del hombre. La carne habla de esa parte. O sea, está la humillación de Jesús, que siendo el Dios, se encarna, se toma esa figura y entra en forma de hombre, siendo el hombre malvado. Pues. Pero aún así, Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Aunque tuvo esta encarnación. Ahora la segunda declaración es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griega eskenos, usada en el sentido de acampar. La palabra eskenos significa tienda, y es la misma palabra utilizada por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Esa misma palabra es que en griego es la que utiliza aquí, y es la que utiliza Pablo para referirse a que dice que el Verbo habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, queriendo decir, Juan habitó entre ellos, en ese momento. En ese momento de la historia llegó y habitó con ellos, vivió con ellos en ese momento. Es importante conocer esto, ya que nos da a entender que cuando el Verbo vino a habitar, fue por un tiempo y no para siempre. ¿Por qué? Porque utiliza esta palabra que significa tabernáculo, tienda, que era algo que se colocaba momentáneamente. No era una casa, un edificio estable, sino era una tienda en un tabernáculo. Y por eso Juan utiliza esta expresión. Por eso estos días leí algo sobre la importancia del griego y las palabras griegas, como una sola palabra significaba tanto. Tenía tanta fuerza en una sola palabra. Así esta palabra habitó nos da esa expresión de que cuando Él vino y se encarnó, vino y habitó entre nosotros, vino para hacerlo por un tiempo, no vino para ser, sino por un tiempo. Puesto que esta palabra denota que esa habitación era algo pasajero, como una tienda o un tabernáculo. Y esto nos muestra cómo el apóstol Juan intencionalmente quiere mostrarnos un paralelismo entre lo sucedido con Jesús y lo que ellos conocían de la Torá. Pues como está escrito, después de ser liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés levantó un tabernáculo o tienda donde la presencia del Señor descendía y habitaba también. Nos enseñaba, el hermano Marco nos enseñaba desde el capítulo 1, cuando él habla aquí en el principio, que es lo mismo que dice Génesis, en el principio, y aquí una vez más Juan hace eso. Juan habla de una tienda y dice que Jesús vino a habitar una tienda, muy parecido a lo que pasaba cuando el pueblo de Israel
estaban en el desierto y levantaban la tienda, levantaban el tabernáculo. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? La presencia de Dios sobre esa tienda. Y ahora no era una carpa, no era un tabernáculo, no era una tienda como tal, sino un pueblo. Que, como lo leíamos en 2 Corintios, Pablo también a nosotros nos llama a este cuerpo, lo llama una tienda, un tabernáculo, algo que es efímero, que es pasajero, que no está aquí para siempre. Ahora, bajo esta declaración, no es solo que el verbo vino y habitó por un tiempo entre los hombres, sino que una vez cumplida su misión aquí en la tierra, ha enviado su espíritu para que haga morada en cada uno de nosotros. Somos ahora nosotros ese tabernáculo, esa tienda donde el Espíritu del Señor habita. ¿No es esto maravilloso? Ahora nosotros somos la tienda. Se levantaba antes una tienda en el desierto para que morara. Ahora nosotros venimos a hacer ese tabernáculo. Y Pablo también es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Pablo escribió ya existía el templo y era en el templo donde descendía la presencia de Dios. Pero ahora, que dice Juan, que nosotros somos ese tabernáculo, somos esa tienda como iglesia de Cristo donde el Espíritu de Dios desciende. Que también somos ¿qué? Pasteros. ¿Sí? La tercera declaración es: vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Verbo se hizo carne, nunca perdió su condición divina. Juan dice: y vimos su gloria, y también que estaba lleno de gracia. Es decir, plenamente toda la gracia de Dios estaba en él, como del unigénito. Es decir, todo esto es la prueba fehaciente de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra unigénito significa que Él es único, no hay otro igual a Él. Es el único y verdadero Hijo de Dios, nacido y salido del mismo Dios. Cualquier otra cosa que se piense o se enseñe acerca de Jesús es una herejía, es una blasfemia. Él es el único Hijo, verdadero Hijo de Dios, nacido de Dios. Y el pastor Marco nos enseñaba una frase, que aunque nosotros somos llamados hijos de Dios, no podemos compararnos con Cristo, porque Él es unigénito, Él es único. Nosotros no. Él es el unigénito, y eso es lo que dice Juan está diciendo en esta declaración. Ellos pudieron ver su gloria, vimos su gloria. Por eso la expresión, como les decía antes, habitó entre nosotros, se refiere explícitamente a ese tiempo, porque luego Él dice, y vimos su gloria. O sea, cuando habitó con nosotros, pudimos ver su gloria, ¿sí? Pudimos ver su gloria, y todo este esplendor, toda esta gracia, toda esta verdad que Él tenía, nos mostraba y nos hizo entender que Él era el unigénito del Padre, ¿sí? Que no había otro, que tenía una calidad de Dios y que esa calidad de Dios no se perdió cuando se encarnó, sino que siguió permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que era con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es bueno entender esto, ¿por qué? Porque las sectas dicen otras cosas. Sectas como los musulmanes nos enseñan eso, dicen que era un profeta más. Un profeta comparable a Muhammad, que es Mahoma. ¿Sí? Un profeta comparado a él, que era igual a Jesús, era igual a él. Los testigos de Jehová también dicen que él era el Hijo de Dios, pero una persona normal, no tuvo trascendencia. Para ellos, cuando Él se hizo carne, ya dejó de ser Dios automáticamente. Pero eso no es lo que Juan dice aquí. Dice, vimos su gloria como del unigénito. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús estaba aquí en la tierra y se mostró, toda la gloria que mostraba era única,
no había otro, no habían visto otro como él, ni habrá otro como él. Y pasando el versículo 15, donde nos habla del testimonio de Juan Bautista. El ministerio de Juan Bautista fue conocido abiertamente en Israel y sus alrededores. Por eso el apóstol se apoya en ello para decir a sus lectores, mayormente de esta región, que un hombre reconocido como profeta de Dios también había dado testimonio de quién era Jesús. Juan habla y dice, hubo un hombre que dio testimonio de esto también. ¿Qué hombre era? Juan el Bautista. ¿Por qué era importante que él lo mencionara? Porque para Israel Juan el Bautista era un profeta de Dios. Por eso cuando Jesús confronta a los fariseos con Juan, ellos no supieron qué responder, porque ellos tenían a Juan como profeta de Dios. Y es interesante lo que Juan dice aquí acerca de Juan el Bautista, porque ellos conocían las profecías de Isaías, que era necesario que se levantara este personaje antes de la venida del Mesías. O sea, sin Juan el Bautista no había venido el Mesías. Sin este profeta que allanara las sendas, que proclamara, abriera el camino, no podía venir el Mesías. Entonces, él estaba diciendo que estaba el cumplimiento de las profecías. Dice, y que además lo hizo a voz pública y clamó diciendo, o sea, Juan no hizo esto a escondidas, sino que clamó diciendo, como lo leímos, también dice el apóstol que Juan aseguraba que después de él vendría alguien más importante que él y digno de mayor honor, y que ese de quien él hablaba era Jesús. Juan daba testimonio, este es de quien yo les hablé. Este Jesús es alguien que es primero que se podría, algunos dicen, entienden que es por las edades, pero más que por la edad es por la importancia, porque en realidad Juan era mayor únicamente unos meses y no era tan significativa la edad, era más por la importancia que él estaba dando a Jesús, ¿sí? Y dando a entender que Jesús era desde antes también de la fundación del mundo. Ese es el mismo testimonio que está es antes que yo, y es primero, o sea, primero que yo, él es de mayor honor que yo, él es más importante que yo. Mi trabajo aquí era proclamar la venida por eso el ministerio de Juan Bautista termina con el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Y él nunca tuvo celo de eso. Juan nunca tuvo celo de hecho. Este Juan era discípulo de Juan el Bautista. Entonces conocía los dos ministerios y sabía de qué estaba hablando. Podemos decir entonces que la labor de Juan el Bautista no fue otra que dar a conocer a Cristo. Este era el ministerio de Juan el Bautista. Lo cual es también la misión, y escuchen bien esto, es la misión que tenemos nosotros ahora como iglesia de Cristo que somos. Así como en su primera venida, Juan el Bautista fue el instrumento usado por Dios para anunciar su venida, es entonces la iglesia en esos tiempos la encargada de esta importante y maravillosa labor hasta el día de su regreso, pues como está escrito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces Mateo 24:14. Hay una labor que hizo Juan el Bautista, la cual ahora recae sobre nosotros como iglesia, por mandato del mismo Señor Jesucristo, porque él dijo ir y predicar.
Y que hasta que todo, dice, este evangelio del reino no sea predicado sobre todo el mundo, entonces no vendrá el fin. Entonces, hay una labor importante, es que si queremos que Cristo vuelva pronto, tenemos que trabajar en la predicación del evangelio. Pasemos al versículo 16. Aquí leemos otra declaración, no menos importante que las anteriores. Porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todo. Hemos leído que el verbo Jesús era con Dios y era Dios, que se hizo carne para venir a habitar de los hombres, pero que sobre él había una gloria que solo le podría tener el único Hijo de Dios. Y también nos dice Juan ahora que en él se encuentra toda la plenitud de todo de lo cual nosotros tomamos, es decir, como cristianos, no debemos buscar nada en otro lugar que no sea en Cristo, puesto que en Él está la plenitud de todo lo que necesitamos. No podemos nosotros ir a buscar en los santos, en María, en el apóstol de estos tiempos, en el profeta, el evangelista, en el pastor, el reverendo. No, es en quien, es en Cristo Jesús, está la plenitud de todo, de la cual nosotros debemos tomar lo que necesitemos. He visto por testimonio donde se terminó el servicio y se acercaba la gente a pedir oración al pastor. El pastor oraba por ellos. Y no hay pecado, no es que haya pecado pedir por uno, sino es que después de un servicio, de predicación, de recibir la palabra, de un tiempo de oración, entonces, ¿qué hace esa persona en todo el tiempo? ¿Qué estuvo haciendo? O sea, no tuvo esa conexión con Dios en ese tiempo, no hubo tiempo para hablar con Dios, sino que depende de quién, de la oración de alguien más. Y es una mala práctica. ¿Por qué? Porque aquí Juan dice que en Cristo es quien está a la plenitud de todo y de donde nosotros debemos tomar lo que necesitamos. Todo aquello que necesitamos lo debemos tomar de quién? De Cristo nuestro Señor. Asimismo, podemos entender que apartados de Cristo quedamos completamente desamparados, vacíos, lejos de recibir cualquier bendición espiritual. Nos enseña que de Él tomamos todo, pero también esta declaración de que en Él está todo y tomamos todos de ella, también nos enseña que cuando no estamos en Él, no tenemos nada. Pues todo el que se aparta de Cristo se queda sin nada, queda vacío. ¿Por qué? Porque es la plenitud de todo. Nos enseña la palabra que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El hermano que nos enseñaba el domingo pasado de la creación misma, que toda debe someterse al mismo Cristo porque fue hecha por Él también. Entonces, es en Él que está todo. Y de Él tomamos todo por eso. Entonces, alejado de Él, no tenemos nada. Esa es la palabra, nada podemos hacer. Y por último, en esta declaración, aprendemos que como cristianos no debemos tener temor de lo que podamos necesitar en nuestras vidas, pues tenemos a nuestro Señor que nos suple en todo. Entonces, tres cosas sacamos de esta declaración.
Él es la plenitud de todo, no hay más a dónde ir sino a Él. Sin Él nos quedamos sin nada y no hay por qué tener preocupación por lo que necesitamos, porque en Él sabemos que eso es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, que el mundo no tiene. Por eso el mundo se desespera, por eso hoy se pelean por un gobierno y por el otro. ¿Sí? Porque ponen la esperanza en un gobernante, en lo que pueda hacer un gobernante. Mas no está puesta la esperanza en Cristo Jesús. Y a veces como lo decía hace poco, o sea, también a veces los creyentes se caen ese error y se pone la esperanza en la predicación, en la oración de un apóstol, por la palabra del profeta. ¿Sí? No en quien se debe colocar la mirada, que es el autor, consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. La segunda parte de este versículo 16. Y gracia sobre gracia, o como el griego lo traduces gracia por gracia. De esa plenitud de la que tomamos todos, también recibimos su gracia. Que diría yo es lo más importante que podemos recibir. No que por lo que hacemos, es decir, por nuestras buenas obras, recibimos de su gracia. No por eso. Sino que por su misericordia, Él pone de su gracia en nosotros. Y sobre esa gracia, recibimos la gracia de la salvación eterna. O sea, antes de que tenemos todo, que recibimos todo de su plenitud, que tenemos esa gracia de recibir todo, Dios coloca también sobre eso, para que nosotros recibamos la gracia de la salvación. Y de aquí surge esta pregunta. ¿Alguien podrá poner en duda la perfección de la obra de Cristo aquí en la tierra y en cada uno de nosotros? Con lo que Juan nos está enseñando hasta aquí. Como todo estaba totalmente planeado, perfeccionado, para que hoy usted y yo podamos estar aquí reunidos, compartiendo esta palabra y aprendiendo de todo lo que Él nos da. Y así mismo, tomando de esa plenitud, porque eso estamos haciendo ahora. Estamos tomando de la plenitud de Cristo. De Él estamos recibiendo en estos momentos esas bendiciones espirituales. Pasemos ahora al versículo 17. Pues dice el versículo 7, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay que entender aquí, cuando Juan escribió, ya estaban surgiendo las nuevas sectas, y había muchas sectas. Si leemos las escrituras de Juan, sabemos que él ataca mucho a todo el tema del anticristo y a todas las sectas que se estaban levantando. Entre ellas estaban los judaizantes, aquellos que querían hacer volver a los creyentes al judaísmo. Entonces, él sabe que con eso escrito, con ese libro que está escribiendo, también va a llegar a estas personas, y que la mayoría de sus lectores eran judíos o israelitas. Y sabiendo Juan que su mayoría de sus lectores de la época serían judíos, y que a su vez esto tenían, y aún en estos tiempos tienen en gran estima a Moisés, quiso hacerles entender que si bien la obra de Moisés fue importante, la obra de Jesucristo es infinitamente superior a esta. ¿Sí? Entonces, Juan hace esta comparación entre lo que hizo Moisés. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Le está mostrando a Moisés, pero le está diciendo, hay algo superior, mucho mejor. Lo que hizo Moisés está bien, pero no es nada comparado con lo que hizo
nuestro Señor Jesucristo. Y bien, con la ley Moisés le mostró a los hombres la maldad que había en ellos. No pudo hacer mucho más que esto. ¿Sí? Moisés, el apóstol Pablo dice acerca de la ley que sin la ley él no hubiera sabido lo que era pecado. ¿Sí? Así que la ley es la que le muestra el pecado. Si no se diera no mentira, también no supiera que es mentira, ni cuando estoy mintiendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y eso fue lo que hizo Moisés, mostrarle al hombre cuál era su pecado y dónde estaba mal. Pero Moisés no podía ser más allá de eso. No pudo ser más que mostrar el pecado. No podía llevar a él a la redención de su pecado como tal, desde su corazón. Vino a mostrar una ley. Los aquellos pecados eran por medio de los sacrificios, eran perdonados, pero no podía ser más allá de eso. Mas ahora, con el verbo hecho carne, que habitó entre los hombres, no solo para hacer evidente la maldad en el corazón del hombre, sino que estaba juntamente con él la gracia que nos muestra el camino hacia la verdad. Es Cristo no solamente le damos y Cristo hace algo más profundo, porque Cristo va directo al corazón del hombre, no al pecado que se muestra por fuera, por la carne, sino que estaría arraigado en el corazón del hombre. Por eso Cristo le dice, pues haber escuchado de cualquiera que toma a otra mujer, yo digo, cualquiera que mire la desea en su corazón, con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre donde está la maldad, donde está lo externo, donde se muestra, pero primero no está aquí. Porque es fácil para nosotros vivir completamente dentro de la sociedad, incluso dentro del testimonio que compartía de Manuel esta mañana. O sea, es vivir. ¿Quién sabía eso? La comunidad de creyentes no lo conocía, pero había uno que representaba tanto de todo, y eso es lo que viene a hacer Jesús, a mostrar no el pecado de la carne de lo que se podía ver, sino aquello que estaba también en el corazón. Y no solo eso, el verbo tocado viene a mostrarnos también el camino verdadero, ¿sí? A poder salir de esa condición de pecado, a mostrarnos la verdad. Por eso podemos decir que sin Jesucristo, la ley de Moisés es obsoleta, pierde validez, pues Él mismo es la palabra encarnada, la palabra viva. ¿Quién más sino Él podría mostrar la verdad de las Escrituras a los suyos? Los que no quisieron recibirle, siendo Él el cumplimiento de la ley y los profetas. Viene a mostrar la verdad de las Escrituras, llegó a mostrar la verdad de las Escrituras a los suyos, porque a eso vino primero, al pueblo de Israel, mostrarles a ellos esas Escrituras, el cumplimiento de la palabra, cómo se debía cumplir la palabra, lo que había en su corazón. Pero ellos no le quisieron recibir, ni quisieron aceptar esta verdad, porque Él es la verdad. Por eso Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Ahora quiero que leamos, y sí, vamos a ir a Jeremías 31. Jeremías 31, del 31 al 34. Y vamos a ver este texto corto que tiene que ver con lo que estamos, con esta declaración del versículo 17.
Dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Alabado sea el Señor. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Jeremías estaba profetizando el cumplimiento de la venida del Señor y lo que iba a pasar en ese momento. Y nos explica mejor de lo que está diciendo Juan aquí, complementa, digamos así, lo que Juan está diciendo aquí en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto a lo que hace Cristo. En cuanto a la ley de Moisés, que les fue dada, pero que ellos rechazaron también y que no pudieron cumplir, ¿sí? Que no pudieron cumplir, porque cuando rechazaron a Dios, dice: yo fui marido para ellos, pero no, la quisieron rechazar, fueron adúlteros, entregaron a otros dioses y al amor por sí mismo también. Pero viene Cristo, con la venida de Cristo, viene a mostrarnos y a escribir la palabra del Señor, ya no aquí la tenemos en un libro, sino que también en nuestro corazón y en nuestra mente. No como hacían los, es un error de entendimiento de los judíos, porque ellos se colocan no recuerdo el nombre exacto ahora, pero ellos amarran acá en la frente una parte de la ley, las filacterias, eso, y se la colocan y se colocan aquí también en el pecho para decir que la tienen en la mente y en su corazón. Pero es algo para ver por fuera, no es algo que está dentro. ¿Quién iba a hacer ese trabajo? ¿Quién iba a hacer esa labor? El Verbo hecho carne. Ese era el que tenía el trabajo, y dice Juan, el que vino a hacer el cumplimiento de esta profecía de Jeremías, no como ellos lo habían entendido, que debían amarrarse algo a la cabeza y colgarse algo del pecho, sino que era directamente nuestra mente, directamente a la mente, donde nosotros vamos a recordar por medio del Espíritu Santo todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque eso lo dijo Él. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, dice la palabra. Eso era el Señor. Y al contraer la onda aquí en nuestro corazón, porque lo leímos cuando compartíamos la cena, nos constriñe el amor de Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Porque ahí está, ahí se metió en nosotros. Ahora somos morada, como decíamos al principio, somos esa tierra, ese tabernáculo del Espíritu de Dios. Y Él mismo es quien da testimonio, dice la palabra, de lo que nosotros somos, de lo que verdaderamente hay en nosotros. Pasando ya al versículo 18, dice el versículo 18: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera declaración: a Dios nadie le dio jamás. Dice la palabra que Dios es espíritu, y siendo Dios espíritu, ¿quién lo podría ver tal como Él es? También. Jacob, dice la palabra, Jacob dijo: he visto a Dios, pero en realidad, ¿a quién vio? Al ángel de Jehová. No estaba viendo directamente a Dios. Por Moisés que le dijo: yo pasaré y mostraré mi gloria, pero no podrás ver mi rostro. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a mostrar y quién se iba a encargar de mostrar el rostro de Dios? Jesús. No era el tiempo para que el rostro de Él fuera descubierto, sino era Jesús quien iba a ser el encargado de hacer esto. Solamente aquel que salió de Él
que era con él desde un principio, lo ha visto. Por eso podemos entender que solo Él nos puede llevar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que nos pueda llevar al Padre. No hay quien sepa dónde está el Padre. No hay quien sepa cómo es el Padre, sino ¿quién? El unigénito Hijo de Dios. Por eso Él es el único que nos puede llevar. No María, no los santos, no los ruegos de nuestros familiares después que morimos, no las indulgencias, no las misas. Lo que hace poco me enteré que todavía siguen vendiendo indulgencias en Roma. Todavía se siguen vendiendo las indulgencias. No se hacemos públicas, pero sí se venden indulgencias. Entonces, nada de eso nos puede llevar al Padre, sino solamente el unigénito, el Verbo encarnado, el que era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Es el único que nos puede llevar, porque Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único que la ha visto y el único que nos puede llevar a Él. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice este versículo también. Él no vino ni de la cabeza para entregar sabiduría, o de los pies para ser siervo, aunque fue siervo de Dios, no siervo de los hombres, sino siervo de Dios. Sirvió a los hombres por cumplir la voluntad del Padre, mas no porque era siervo de los hombres. Sino que de dónde vino, dice aquí, de su seno, cercano a donde, al corazón del Padre, para darnos a conocer lo que hay en el corazón del Padre. De su ser, así como aquellas mamás que tienen cerca de su ser, ¿no? Sus hijos. Así, de ahí exactamente, así, de esa manera vino el Señor Jesucristo a nosotros. Allá salió, del seno del Padre salió para venir y encarnarse. Imagínense esto, pensemos en esto, aquel que estaba en el seno, que estaba con el Padre, que era con Dios y era Dios, se despojó de todo eso, como dice el apóstol Pablo, y no tuvo como cosa que aferrarse el ser como Dios, sino que humillándose en sí mismo se hizo hombre y vino aquí a habitar con nosotros para poder mostrarnos a nosotros cómo era el corazón del Padre, porque era la única manera de que nosotros lo pudiéramos conocer. Que Jesucristo viniera, que el mismo Dios, ese Espíritu, se hiciera hombre, se hiciera carne, para Él poderse mostrar a nosotros en su plenitud aquí en la tierra también. Consideremos cuán afortunados somos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que nos es revelado por medio de Él a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué debemos considerarnos nosotros afortunados? Doblemente bienaventurados son nosotros, porque los que estuvieron antes de Cristo no tuvieron esta fortuna. No la tuvieron, mas nosotros ahora tenemos este gran privilegio. Dice Pablo que con Cristo se rompió el velo que nos separaba de Dios. Que ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo para, como hacía Moisés, hablar cara a cara con Él. Tremendo esto que Juan nos está diciendo aquí y que nos está mostrando en estos versículos, en estos 4 versículos. Nos enseña, quiero que repasemos un poco, nos enseña que Él es que el Verbo encarnado, el Verbo que se encarnó, que se hizo carne, con un objetivo que era que mostrarnos al Señor, a nuestro Dios, Padre, tal cual somos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad éramos incapaces de poder alcanzar esto. Solo por medio de Cristo. Y solo aquel que ha creído en Cristo, que cree en Cristo, porque lo aprendíamos el domingo pasado, esta palabra, y Juan siempre la escribe así. Juan 3:16, como dice:
Para que todo aquel que crea y lo haga. Eso es un verbo que presente continuo también. Siempre lo escribe así de esa manera. ¿Por qué? Porque es algo que es cierto. Está como Dios es eterno, esta salvación también es eterna. Y esta promesa es eterna. No es solamente para ellos, es para todo aquel que crea en su momento. Todo el que cree, o es decir, o alguien que cree en el Señor Jesucristo, este será. Así es. Y eso es lo que Juan nos quiere decir. Esto Juan nos quiere enseñar, mostrándoles y enseñándoles, como les decía, porque en esos tiempos ya habían estas sectas que querían desprestigiar a Jesús y la obra de Jesús. Y él viene a decirles: no, Señor, este Jesús no es un profeta más, este Jesús no es cualquiera, este es el verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, que vino y moró entre nosotros por un tiempo para poder mostrarnos al Padre que nosotros no podíamos conocer antes, que nosotros no habíamos conocido, que aunque Moisés escribió la ley y nos trajo la ley, ni aún con eso nosotros pudimos alcanzar, pudimos ver a Dios tal cual como Él, pero aquel que estaba con Él, que era con Él y que era Él, sí lo pudo hacer. Y todo aquel ahora, dice Juan, todo aquel ahora que crea en Cristo, que crea en Cristo también lo podrá lograr. Y estaremos algún día cara a cara con nuestro Señor. Amén. Vamos a ver. Dios, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por lo que hoy aprendimos, Padre amado. Que sabemos, Señor, que no tuviste como cosa a que aferrarte ser como Dios, sino despreciaste, Señor, esto. Bendito Dios. Te humillaste, Señor, viniendo a habitar entre los hombres, Señor mío. Padre, para podernos mostrar la naturaleza divina de nuestro Dios y Creador. Bendito Señor, gracias porque hoy podemos conocer un poco más quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque aunque Moisés, por medio de la ley, nos mostró lo malvado de nuestros corazones, lo malvado que podemos ser, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar esa redención de nuestros pecados. Solo por medio de Él podemos nacer de nuevo. Aquellos que hemos sido nacidos de carne hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, por su muerte en la cruz, podemos ser nacidos de nuevo en espíritu. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque vemos, Padre, cuán perfecta es tu obra, Señor. Cuán perfecto, Señor, es la obra que has hecho con nosotros, amado Dios. Gracias por amarnos tanto, Señor mío, al nivel de hacerte como nosotros, de venir aquí a la tierra. Oh bendito Señor, gracias Padre Santo, tan grande y maravilloso eres tú, mi Señor. Padre, que esta enseñanza, Dios, quede, Señor, escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Que seamos, Señor, esa buena tierra donde ha caído, Señor, esta semilla, que dé fruto abundante, bendito Dios de gloria, en nosotros, Señor. Que la atesoremos, Señor, que seamos como aquel que labraba su tierra y encontró, que labraba la tierra y encontró un tesoro, Señor, y dice, vendiéndolo todo, fue y compró este terreno. Oh, Señor mío. Vamos a ver, Señor, en tu palabra ese tesoro escondido que había, pero que ahora nos han revelado, Señor. Vamos a despojarnos, Señor, de toda nuestra vanidad, Señor, para poder entregarnos de completo, Señor mío, a tu voluntad, Padre.
Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por hacernos entender, por darnos a conocer a nuestro Padre. Porque sin ti, Señor, tú que eres el camino, la verdad y la vida, solo por medio de ti y por ti podemos llegar a Él. Bendito Dios. Alabamos y te glorificamos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.